Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por asistir a este webinario de BIM y PIM por parte de Bimética y de ASEFABE. Pues buenas tardes y agradecer a todos los que asistís a este webinario. Algunos sois reincidentes, porque como sabéis, desde ASEFABE ya llevamos un año organizando este tipo de webinarios con el sentido de informar a lo que es el sector de fachadas y de ventanas de la ayuda que puede resultar para ellos entrar en la metodología de trabajo BIM y las ventajas que pueden conseguir. Ya digo, durante el año pasado hicimos 2 webinarios relacionados con tema BIM. Este año estrenamos en 2019 con un nuevo webinario, una vez más con la colaboración de Bimética, a la que quiero agradecer los medios y la amabilidad con que siempre se ofrece a estas iniciativas. También en este caso contamos con Elena Grau de Telematel y agradecer también su participación. Y en este, bueno, vamos a introducir un concepto nuevo, que es el concepto PIM, la información del producto frente al BIM, la información del modelo del edificio, que creo que va a ser interesante para todos los asistentes. Por mi parte nada más, Cristóbal, y adelante con el resto de la sesión. Aquellos de vosotros que no nos conozcáis, mi nombre es Cristóbal Bernal, soy director técnico de la empresa Bimética. Nosotros actuamos como una consultoría BIM enfocada a empresas fabricantes sobre el desarrollo de productos de la construcción en formato BIM. Esto puede ser ya sea como una estrategia de posicionamiento o un desarrollo de objetos en un formato BIM. También tenemos nuestra biblioteca de productos, bimetica.com, lo cual es una plataforma de descargas gratuitas de elementos de calidad con información de fabricantes de la construcción. Para comenzar, ¿qué quiere decir BIM? BIM es el acrónimo de Building Information Modeling. BIM decimos que es una metodología de trabajo integrada que está basada en el uso de tecnologías de la información a través de la cual se modelan paramétricamente los procesos de diseño, construcción y explotación de un edificio. Dicho de una manera sencilla, es la unión de un proyecto tridimensional o un modelo tridimensional, como puede llegar a ser un proyecto hecho en AutoCAD 3D o 3D Studio Max, pero con la adición de datos. Estos datos son los que nos ayudan a complementar y poder ir más allá en nuestro análisis de nuestro propio proyecto. ¿Cómo se visualiza un proyecto en BIM? Bueno, yo creo que esta imagen es bastante representativa porque podemos ver que en el centro tenemos una maqueta tridimensional donde podemos ver un edificio, también podemos ver el entorno y alrededor tenemos varias gráficas que esas pueden simbolizar las diferentes maneras en la cual podemos extraer información de nuestro proyecto y podemos mirarlo detrás de diferentes lentes, como puede ser el uso del espacio, la eficiencia energética, el consumo de recursos, etcétera, etcétera. Con BIM lo que nos permite esta manera de trabajo es que si podemos exportar o podemos visualizar nuestro proyecto más allá de una manera gráfica, sino de manera de datos, también podemos rectificar o podemos potenciarlo de una manera que no podíamos hacer anteriormente. Y así con esta retroalimentación podemos mejorar el rendimiento de nuestro diseño, nuestra ejecución o nuestro mantenimiento. La parte de la metodología en BIM, esto se centra principalmente en la participación de diferentes actores en un solo proyecto y la habilidad de comunicarse efectivamente. Podemos ver aquí dos gráficos, el primero que está a mano izquierda, lo cual viene siendo el gráfico que ha producido el Reino Unido para
su famoso nivel 2 BIM, en el cual ayudan mediante este flujo de procesos a cualquier profesional poder entender la manera en cómo se puede trabajar en un proyecto BIM. Entiendo que puede verse algo complejo, pero en realidad toman en cuenta todos los diferentes aspectos, desde los documentos legales y contratos para poder llevar a cabo el proyecto, desde los roles y las responsabilidades de cada equipo para poder aportar información también extraer información del mismo modelo. En la parte derecha de la diapositiva vemos otra gráfica en la cual vemos cómo es la división de un modelo, de un proyecto BIM según las diferentes disciplinas. Podemos ver que en la parte central tenemos un proyecto, lo cual está compartido, y este proyecto a la vez se divide en las tres mayores disciplinas que convergen en el mismo, lo cual puede ser la disciplina de diseño estructural, la otra diseño de instalaciones y otra diseño de arquitectura. Estas tres áreas, estas tres ramas, tienen su propio entorno de trabajo fuera de este círculo del proyecto, en la cual se trabajan de manera particular y a la vez cuando se termina se vuelve a integrar el modelo al espacio central, que es un espacio compartido. De esta manera, cada esfera o cada equipo trabaja de manera individual, pero a la vez termina aportando su información al proyecto central y a la vez, cada vez que importa su información, también extrae la información actualizada del resto de equipos. Para llegar a este nivel fue necesario desarrollar algunos estándares y clasificación de componentes que principalmente se ha encargado la organización Building Smart de llevar a cabo. Esto lo conocemos como el estándar OpenBIM o también el estándar IFC de Industry Foundation Classes, lo cual conlleva estos 5 pilares, lo cual ha sido crear un lenguaje básico, por lo cual todos los participantes de un proyecto entiendan lo mismo, las herramientas y la infraestructura para poder desarrollar el proyecto, como podemos entender los softwares BIM de uso actual, la manera en la cual se trabajan la información, es decir, incluir la información de nuestro proyecto en enunciados que también sean que tengan una descripción adecuada según el tipo de componente o el tipo de proyecto, tener una trayectoria de software o de procesos que nos permitan iniciar un proyecto desde cero hasta poder llevarlo a cabo, ejecutarlo, construirlo y después mantenerlo, y también un sistema que nos permita hacer las correcciones necesarias o adaptarnos a nuevas condiciones si así lo requiere. Todos estos 5 pilares se apoyan en los diferentes estándares que también han podido producir la organización Building Smart. 3 de ellos ya son estándares ISO y están por entrar otros 2 estándares más como ISO. Los que ya están actualmente incluidos son los IFC, es decir, la clasificación de elementos. También está ya aceptado el Information Delivery Manual, lo cual es la manera en la cual cómo se debe representar ciertas exportaciones del proyecto en BIM, y también el diccionario de datos. Es decir, ya contamos con una base sólida para poder conocer cómo exportar o cómo extraer y cómo incluir información a nuestro proyecto en BIM. Del lado derecho podemos ver cómo se componen estas categorías de nuestro edificio. ¿Por qué hablo categorías? Porque veremos cómo bajo el estándar de IFC o estas clasificaciones todo nuestro proyecto se descompone en diferentes componentes, los cuales nos ayudan a poder pulir o rectificar nuestro diseño, nuestra ejecución o nuestro mantenimiento. ¿Cómo se ha llegado a este método
o a este proceso de BIM? Pues esto es mediante este análisis que hizo el señor Patrick McLeamy de HOK, en la cual nos puede describir que según la línea del tiempo de nuestro proyecto, comenzando en la fase 0 de diseño preliminar y avanzando al desarrollo del diseño, los documentos de construcción, la construcción en sí y el mantenimiento o la operación del edificio, y en el grado de esfuerzo. Vemos cómo según nuestro proyecto va avanzando, nuestro grado de impacto, nuestro grado de modificación sobre el proyecto va disminuyendo. Esta se refleja con esta línea descendente en color azul, mientras esta línea ascendente en color rojo significa el coste que conlleva cada tipo de movimiento o ajuste a nuestro proyecto. Nosotros, con una metodología tradicional, estamos acostumbrados a trabajar de los documentos constructivos, en lo cual tenemos la mayor parte de nuestro esfuerzo, que aquí lo vemos representada en la línea en negro, en la cual es cuando la mayor parte del esfuerzo se ve representada justo en el nexo de nuestra habilidad para hacer cambios en nuestro proyecto y el coste que conlleva hacer estos tipos de cambios. Lo que viene a ejemplificar BIM al tener esta estandarización en la manera de trabajo, esta manera de poder compartir información de manera eficaz, es representada por la línea en verde, lo cual puede arrastrar el mismo esfuerzo, pero una fase anterior, y por lo tanto podemos hacer muchos más cambios o ajustes o adaptaciones a nuestro proyecto a un coste relativamente bajo. ¿Cómo podemos llegar a hacer este ejemplo, reproducir este ejemplo dentro de nuestro proyecto BIM? Esto no es simplemente utilizando el software BIM, como puede ser Revit, como puede ser Archicad, sino también requiere de una preparación y tener todos los diferentes aspectos de nuestro proyecto muy bien planteados desde un inicio. ¿Qué quiero decir por esto? Pues desde el primer nivel, desde la primera etapa, al inicio de nuestro proyecto, es necesario contar con los estándares adecuados, los documentos necesarios, las plantillas y bibliotecas necesarias, que también hablaremos más adelante de los datos por parte de BIM. ¿Qué logramos tener con esta asociación de datos y geometría? Bueno, mediante la clasificación de los objetos en BIM, podemos imaginar que nuestro proyecto se compone como un proyecto con piezas Lego, en los cuales cada pieza individual interactúa con la pieza de al lado. Como por ejemplo, podemos tener este muro que interactúa con un pilar estructural y a la vez también aloja una ventana. Los datos de estos tres componentes se reconocen entre sí y ayudan a mejorar nuestro diseño, ya sea si estamos hablando de un diseño de fachada o un diseño estructural, un diseño acústico o un diseño de análisis térmico, ¿vale? El hecho de que tengamos un proyecto en BIM nos ayuda a mejorar nuestro proceso mediante la clasificación de elementos, igual tener un lenguaje estandarizado, un sistema coordinado y también es posible adaptarlo. ¿Vale? Esto es una gráfica de cómo procede un proyecto en BIM desde lo que llamamos un nivel de desarrollo 100 hasta un nivel de desarrollo 500. Aquí podemos ver, según el progreso que podamos tener en nuestro proyecto, se incrementa la cantidad de información y por lo tanto también su grado de dificultad o la capacidad para poder comunicarla. Si vemos las fases que puede llegar a ser similar, vemos que el nivel de 100 inicial a la programación inicial. El nivel 200 puede ser el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM a nivel de diseño, nivel de coordinación, las simulaciones de tiempo y de costo, la ejecución hasta poder llegar
a la gestión. También esto no solamente lo desarrolla un solo software, existen una cantidad diferente de softwares en la cual se pueden trabajar los proyectos en BIM. Actualmente existen varios estándares con los cuales podemos trabajar. Uno de los más antiguos viene siendo el estándar de ejecución BIM planteado por el MIT de Estados Unidos, en la cual muchos proyectos se basan. También existe el estándar de StatsBIM de Finlandia. También existe el estándar PAS 1192 del Reino Unido, lo cual es bastante popular. Y si hablamos de contenido BIM o objetos BIM o elementos BIM, existe el ECOP, lo cual ha sido publicado el año pasado en España. También esto es una relación del impacto que tiene BIM a nivel internacional. No solamente suele ser un desarrollo local, sino todo el mundo está actualmente desarrollando proyectos en BIM. Esto lo apoya que las instituciones como el CEN TC 442 y el ISO TC 59. Aquí en España contamos con la comisión ESBIM, lo cual lidera la implantación de BIM en España, y también la asociación de la Building Smart, el Spanish Chapter. Y bueno, retomando la idea del edificio en componentes, podemos ver cómo este edificio se descompone en piezas de Lego. Estas piezas de Lego actúan como productos individuales de la construcción que a la vez interactúan en diferentes sistemas o de una forma muy particular dentro del mismo proyecto. Para poder hablar de esto, le pasaré la palabra a Elena Grau, directora de Telematel. Buenas tardes a todos. Gracias por atender a este webinar organizado por ASEFABE y por BIMética. Bueno, yo básicamente, cuando hemos visto todo lo que supone BIM, hemos visto todo lo que supone que tenemos que trabajar con la información de los productos. Nosotros desde Telematel lo que hacemos es una apuesta por back to basics. Lo que vamos a decir es, bueno, perfecto, ¿y cómo gestionamos toda esta información? ¿Cómo podemos llegar a un modelado 3D de mi producto con todas las características técnicas? Si en casa pues tenemos en nuestras empresas pues normalmente silos de información totalmente desestructurada, información que, pues, oye, tuve que hacer un esfuerzo enorme para publicarla en la página web o para hacer la tarifa Excel para mis clientes, pero ahora resulta que BIM me pide completar una macro plantilla tremenda y la voy a tener que completar, pues no una vez, la idea es que cada vez que lance un producto, pues ese producto lo pueda bimetizar. Bueno, pues para ayudarnos en eso, está pues soluciones como el PIM, que es la solución software de la que hablaremos hoy. Básicamente yo os voy a hablar de digitalización de catálogos de materiales. Os voy a empezar hablando un poquito de qué hacemos en Telematel o por qué Telematel es experta en esa digitalización de catálogos de materiales. Bueno, básicamente nosotros en el año 1988, hace 30 años ya, creamos la primera base de datos de productos que existía en el sector. En aquel momento teníamos 10.000 productos y los fabricantes, cuando nos mandaban información sobre sus productos, nos daban unos 10 campos de información por producto. ¿Por qué? Porque en aquel momento, para gestionar información de un producto, pues teníamos la referencia, la descripción, el precio, igual un código de barras. Igual yo os diría que ya sería hacia los 90 realmente cuando empezamos a hablar de códigos de barras realmente. Pero bueno, era una información muy básica de producto, porque el resto de información se transmitía oralmente o a través de catálogos impresos, pero no teníamos esa necesidad de estar transmitiendo de forma digital un montón de información sobre nuestros productos. Y ni mucho menos pensábamos en que nuestro producto iba a dejar de ser físico y se iba a convertir en un producto 100% digital. Básicamente teníamos un producto modelizado en 3D, que es el BIM, a lo que aspira a llegar es que nuestro producto sea absolutamente virtual, totalmente digitalizado.
Pues bien, nosotros por ahí, por finales de los años 80, empezamos a trabajar con información de producto. Y a lo largo de los años, pues íbamos creciendo en número de productos, pero también íbamos creciendo en atributos o campos por producto que los fabricantes nos podían hacer llegar sobre los mismos. ¿De acuerdo? Como veis ahora mismo, tenemos una base de datos con casi 5 millones de productos y unos 1000 atributos posibles para cada uno de los productos. Y hablo de posibles porque, evidentemente, no es lo mismo los atributos técnicos que tiene que llevar una fachada que los atributos que lleva una ventana o los atributos que lleva concretamente una caldera. ¿Vale? Realmente son muy, muy diferentes, pero tenemos modelos de datos en los que tenemos que dar cabida a todo ese tipo de información. Y en BIM, de hecho, en función del producto que vamos a bimetizar, las características que se me piden son totalmente diferentes. Bueno, nosotros, a lo largo de los últimos años, como somos conscientes de que realmente estamos en ese proceso de transformación digital, lo que estamos haciendo es muchísima divulgación y muchos estudios para comprobar cómo en casa de los fabricantes, es decir, de las marcas, se trabaja esa información de producto y también cómo se está luego recibiendo en casa del canal, de la distribución de esos materiales y también de los instaladores. Os invito a descargaros estos estudios, tenéis ahí los links y códigos QR para poder acceder a los mismos y supongo que después de la sesión pues a los asistentes os haremos llegar pues la documentación para que los podáis ver, pero son realmente muy muy interesantes el ver pues qué opinan 150 líderes de producción de materiales de construcción en España respecto a la gestión de materiales. Y luego otras 200 empresas de distribuidoras, de las más potentes, de los grupos de distribución más potentes, que dicen de la información de producto que reciben en sus casas. ¿Vale? Estamos haciendo constantemente sesiones donde pues los diferentes actores del sector nos muestran exactamente qué está pasando con esa información de materiales. Y las principales conclusiones me gustaría compartirlas hoy con vosotros. En este caso, ¿existe información de producto digitalizada hoy en España? Pues bueno, cuando hablamos con los fabricantes nos dicen o nos contestan a una serie de preguntas y encuestas y descubrimos que la calidad media de ficha de producto, es decir, de información digitalizada de producto en sus catálogos es del 47,5%. Ahora veremos en la siguiente diapositiva, en la siguiente slide, de dónde sale esa cifra. Pero el distribuidor nos dice que en su casa, cuando el fabricante le hace llegar la información, recibe el 22,7% de calidad media. ¿Qué está pasando? Este gap entre fabricante y distribuidor, realmente, ¿dónde está la información? ¿Se va? ¿Se esfuma? No, realmente es que lo que pasa es que no tenemos integrados buenos procesos de difusión de esa información, de gestión de esa información. Aunque el fabricante la tenga bien digitalizada en su casa, luego lo que falta realmente son procesos y sistemas fáciles para hacer llegar esa información al distribuidor. Os pongo un ejemplo, ese 47% que salía de información, de calidad de información media, si solamente nos centramos en cuántas imágenes, cuántos productos tienen imagen en el catálogo del fabricante, los fabricantes nos contestaron, esas más de 100 marcas nos contestaron que el 63,6% de sus productos tienen una sola imagen de producto. Y si veis, en cambio, el distribuidor decía que tenía solamente el 30,8% de productos con imagen en sus catálogos. ¿Qué está pasando? Pues que igual esas imágenes no están vinculadas a la referencia de producto, que igual esas imágenes no están en un formato tratable y transmitible al canal. Lo que tenemos que hacer para poder gestionar cantidad de información ingente, básicamente es tener herramientas para gestionarlas, ¿vale? Y luego hablaremos y de ahí vendrá el PIN. Una pregunta que hicimos en plan acid test, que llamamos nosotros, o un poco para poner en un aprieto a un fabricante, le dijimos, bueno, para saber cómo estás gestionando hoy información de producto, imagínate que un cliente te pide un listado de una familia concreta de productos y de cada producto te pide una imagen, el código de barras y una descripción comercial. ¿Con cuántos departamentos tienes que hablar para generar ese fichero Excel? Pues bien, los resultados fueron pues sorprendentes. Ahora ya no nos sorprendemos tanto, pero en aquel momento el 87% nos dijo que debería consultar con uno o más departamentos de su empresa.
cuando pensamos simplemente en un Excel con familia de producto, imagen, código EAN y descripción comercial, bueno, pues parece algo simple. Pues imaginaros si luego tenemos que ir a un modelo BIM, que no me van a pedir 3 campos por producto, sino me van a pedir muchísimos más. Pues bueno, si no somos capaces de dar respuesta a este Excel simple, cuando vayamos a realmente meternos en un proyecto BIM, igual también nos debemos plantear cómo estamos gestionando la información de producto dentro de nuestras casas, ¿vale? Y ser de ese 13% que diga, no tengo ningún tipo de problema, mañana te puedo entregar un fichero Excel con la imagen del producto, su referencia, el código de barras y la descripción comercial. ¿Por qué? Porque tengo totalmente organizada mi información de producto. Es accesible y además no solamente está organizada, sino que está completamente actualizada. No es el Excel de la última vez que actualicé discúlpame, mi página web, sino que es el Excel que pues puedo sacar diariamente, permanentemente actualizado. Esa es una pequeña gran diferencia en el tratamiento de información. ¿Cómo hace este 13% de gente? Pues bueno, lo hace con soluciones software, con soluciones PIM. Y ahora entraremos un poquito a hablar un poquito más de ello, ¿vale? Pero antes, ¿por qué es tan importante esa información de producto bien gestionada? Decíamos que el producto se está volviendo cada vez más digital. Antes teníamos un producto físico que iba nuestro agente comercial a venderlo a casa del cliente. Y le decía, señor, ese es el producto físico. Y lo conocía el instalador, el arquitecto había visto alguna muestra, perfecto, y podía intuir cómo encajaba ese producto en su proyecto. Hoy ya cada vez hay menos agentes comerciales que vayan con el maletín enseñando pues un muestrario de producto y cada vez hay más gente consultando en Internet toda la información de ese producto. De hecho, dentro del proceso de compra en B2B, entre empresas, entre profesionales, el 75% del proceso de compra se decide antes de que el comprador contacte al vendedor. Eso quiere decir que ha buscado en algún sitio información sobre ese producto. ¿Y dónde es ese algún sitio? Pues puede ser desde un catálogo de materiales digital hasta pues la tienda de su distribuidor en ese e-commerce de su distribuidor, hasta en una librería de productos BIM. Realmente lo que tenemos que tener es toda nuestra información ordenada y disponible para aquel decisor, para aquel que va a tomar esa decisión de compra. Básicamente, porque antes de que contacte con nosotros, tiene que estar perfectamente informado. Muchos de nosotros, y es un caso claro, cuando vamos a comprar un vuelo, primero lo que hacemos es googlear y buscar qué tipo de vuelo me interesa, qué posibles condiciones hay y tal, y a lo mejor vamos a la agencia para que nos ayude en la gestión final, pero estamos muy informados de lo que realmente queremos, de dónde queremos ir, de qué tipo de vuelo hay, antes de tomar esa decisión de compra, ¿vale? ¿Cómo es la información de producto hoy en casa de normalmente las marcas, de los fabricantes? Pues tenemos múltiples orígenes de información, cantidad de familias de producto, tenemos poca normalización y poca calidad de información. Hoy en día, pues tenemos información de un producto en la página web, en el ERP, podemos tener pues datos que hemos creado a mano, los Excel que nos están haciendo los product managers, assets de marketing, todo esto desordenado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ordenarlo porque todo esto es de un solo producto, pero normalmente los fabricantes no trabajáis con una sola referencia, trabajáis pues con miles de referencias, con decenas de miles de referencias de producto, y lo que tenéis que hacer es que esas decenas de miles de referencias de producto con toda su información bien organizada y estructurada llegue realmente pues no solo a un canal, sino a todos los canales que hoy nos están demandando información. ¿Qué puede ser? Pues desde configuradores y apps propias donde puedo crear pues mi configuración de ventana, tarifas Excel que tengo que enviar al canal para que pueda realmente solicitarme ese producto, catálogos en papel o digitales, plataformas sectoriales como Omnimat, que sería la base de datos que los distribuidores de materiales de construcción pertenecientes a Andimac están realmente explotando, o me la está pidiendo Leroy Merlin según su proyecto Sequoia, que me hace rellenar una super plantilla estupenda y que invierto horas y horas rellenando esa información, o nuevos canales digitales como Amazon, mano a mano. Si tengo que dedicar tiempo a rellenar cada uno de estos canales a mano, puedo morir en el intento. Con lo cual, lo que necesito es una herramienta como un Product Information Manager. Y bien, ¿qué es un PIM? Básicamente, un PIM es una herramienta de software
que permite centralizar toda la información de producto para una gestión de forma global o local. Ya me da igual si soy la central de una empresa de fabricación o soy una delegación que tengo que gestionar la información aquí en España con todas las traducciones en español y toda la documentación a nivel local. Este software me va a permitir enviar información a todos los canales, tanto de marketing como a nivel comercial. Y tiene tres grandes funciones. Centraliza la información, permite gestionar y mantener actualizada toda esa información de producto y también permite conectarse con todos los canales. ¿Qué no es un PIM? Un PIM no es un catálogo, no es mi catálogo online, que a veces se confunde. Un PIM es una herramienta interna, no es un MDM, no es un Master Data Manager, porque solo estamos hablando de información de producto, ni de clientes, ni de proveedores, ni de un montón de otras entidades. Básicamente solo hablamos de información de producto. No es un ERP, no facturo ni hago ninguna de estas cosas, ni tampoco es un CRM. Es un nuevo software que sirve para la gestión de información de producto. Muchas veces me gusta cuando oigo presentaciones de PIM, porque pues si en los años 80 estaba de moda el ERP para la gestión de todo lo que eran los procesos de negocio, luego vino el CRM, que era para la gestión de la relación con el cliente, específicamente la relación con el cliente, porque el ERP no me daba esa visión conjunta de todo lo que me está pasando con el cliente. Hoy el PIM es el software necesario para la gestión de la información de producto, de todo lo que pasa con el producto, ¿vale? Ventajas de un PIM. El primero es control, centralizamos una fuente única toda la información de nuestro producto. Eso nos da control y coherencia. ¿Coherencia para qué? Para que no esté publicando, pues, por ejemplo, en un archivo BIM de un producto una descripción y en mi página web una descripción diferente. Si la descripción coincide, la confianza que le estás generando al usuario de tu información es muchísimo mayor. No puedo tener un catálogo papel, un tipo de información y luego en la página web una información totalmente diferente del mismo producto. Al final, cuando centralizamos todos los campos en un PIM, todos los diferentes atributos que puede tener un producto, nos damos cuenta que estamos reduciendo 1/3 de esos atributos que estaban repartidos en diferentes Excel, porque los estamos centralizando y normalizando. Hay una única descripción, o igual diferentes por canales, pero centralizadas. Si el tamaño está en milímetros en todas partes y no tengo en un lado el tamaño en milímetros y en otro en centímetros. Bueno, realmente centralizo mucho la información. Puedo medir la calidad de esa información, cuántas imágenes tienes de tus productos, lo tengo al momento y al día. El PIM me está dando en todo momento el quality score de mi información de producto. Y eso hace que sea muy consciente de qué mejora de información tengo que hacer. Ganamos el 30% de completitud de campos y de calidad de información de un producto si realmente estamos usando una herramienta PIM. Y luego, evidentemente, gano en eficiencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que primero hacemos es definir la ficha ideal de mi producto, para que tenga todos los campos para cubrir a todos los canales que me van a demandar información. Con lo cual, cuando un producto nuevo aparece en mi casa, tengo clarísimo qué es lo que tengo que rellenar desde el primer día. No voy haciéndolo por tramos y a trompicones. Uy, que ahora me van a pedir la imagen. Uy, que ahora me van a pedir el vídeo. Uy, que ahora me van a pedir una descripción para la librería BIM. Uy, me van a pedir... No, yo ya sé claramente todos los campos que tengo que rellenar para ese producto y lo hago desde el primer día. Con lo cual, cuando hago el lanzamiento al mercado de ese producto, está totalmente preparado y está totalmente preparado para modelizarse 3D, para digitalizarse. Bueno, básicamente un PIM para una empresa de materiales de construcción y la instalación, ¿qué debería de tener? Pues herramientas de clasificación y selección de productos muy fáciles, gestión sencilla e intuitiva de la información de producto, poder gestionar múltiples imágenes, múltiples archivos multimedia, evidentemente que puedas controlar la calidad de la información, como os decía al momento, que puedas realizar modificaciones masivas y sobre todo que puedas tener conectores específicos a las diferentes canales que operan en el sector. Pues por ejemplo, hoy en el sector queremos publicar en Amazon, pues tengo que buscar un PIM que ya haya alguna vez conectado esa información con Amazon. ¿Que quiero publicar mi información en Leroy Merlin? Pues lo mismo, en el formato BC3, para completar una librería BIM como sería la de Bimética, o quiero irme a mano,
o a esa gran base de datos de materiales del sector de Andimat que se llama Omnimat, o quiero clasificar según UNS-PSC o ECLAS, que son estándares de clasificación de producto. Si yo ya estoy trabajando con un PIM que previamente ya tiene un modelo de datos pensado para ir a todos estos canales, pues tendré mucho terreno ganado, básicamente. El flujo del PIM, ¿qué hacemos? Identificar qué fuentes de información hay hoy en casa de la empresa fabricante, información del RP, información que hice para la web, activos de marketing que pueda tener, Excel de los product managers, las normalizo, defino el modelo, esa ficha de producto ideal, lo centralizo todo en un PIM y básicamente luego ya decido a qué canales quiero estar difundiéndolo. Catálogos digitales, catálogos en papel, puedo incluso desde un PIM automatizar con herramientas como Easy Catalog, catálogos en papel, en InDesign, ¿vale? Con plantillas y modelos de datos que me generan automáticamente catálogos en InDesign. Me puedo conectar con e-commerces, con otras plataformas de comercio electrónico o incluso con distribuidores grandes que hay en el sector que me están pidiendo la información normalizada de una forma concreta. Un proyecto PIM, analizamos las fuentes de información, creamos el modelo de datos, centralizamos la información, enriquecemos esa información para que obtenga la calidad que nos interesa y le damos difusión para los diferentes canales. Dependiendo del tipo de proyecto y del tipo de empresa, 4 u 8 meses tengo mi empresa preparada para difundir información en los canales que a mí me interesan. Básicamente, digitalizar y centralizar el catálogo. Yo siempre os digo, y me gusta acabar así la presentación, 5 claves para decidir si voy a digitalizar o no mi catálogo. Lo primero es qué importancia tienen para ti los canales digitales. ¿Realmente los diferentes canales te están demandando mucha información? ¿Estás pensando en irte a BIM y no tienes la información ordenada? Si contestas que sí, ya tienes un punto más para estar pensando en digitalizar y centralizar tu catálogo y ir a un proyecto tipo PIM. Si no tienes la información armonizada y tienes diferentes silos de información, si hoy no puedes decir qué calidad de información tienes, no sabes exactamente si tienes un 63,5% de imágenes o son un 72,1%, porque no tienes claro, no tienes centralizadas todas esas imágenes de producto. Y si resulta que cada vez que alguien te pide un fichero, estás dependiendo del departamento de informática para generar ese fichero en Excel con todos los campos de información por producto, yo te diría que si has respondido al menos a 2 de estas preguntas que sí, deberías de estar planteándote un proyecto de digitalización y centralización de tu catálogo. Y yo siempre digo lo mismo, venir a sesiones como estas es el primer paso, con lo cual enhorabuena. Yo creo que solamente informando ya se empieza a coger conciencia, informándose uno ya se empieza a coger conciencia y a partir de ahí solo queda seguir avanzando y profundizando. Para lo que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda y yo creo que le vuelvo a pasar la palabra a Cristóbal porque mi parte de la presentación ya ha acabado. Cristóbal seguirá en cómo conectar ese PIM con la parte BIM, si no me equivoco. Gracias. Ahora retomo la conexión de BIM junto con PIM, como nos hace el favor Elena de explicarnos. Pues, ¿cómo trabaja BIM? Si ya os mencioné un poco las diferentes etapas o los diferentes procesos que lleva a cabo un proyecto, ahora hablamos desde la etapa 0, desde el inicio, cuando tenemos que tener toda la información y toda la estructura y estándares muy bien definidos para comenzar nuestro proyecto. Y también de esto hablamos de las bibliotecas o los catálogos en BIM. Si podemos ver esta diapositiva, vemos que dentro de un proyecto en BIM tenemos 3 diferentes niveles en los cuales hablamos y de los cuales tenemos ya una estructura definida de parámetros o de campos de información para rellenar. Primero hablamos de un sistema que viene siendo el conjunto de diferentes tipos de productos, diferentes tipos de elementos dentro de un proyecto. En este caso lo podemos ver como la integración de el muro con la ventana, con la cubierta, con el techo y con el suelo. También podemos pasar de hablar de un sistema a un grado menor, que es hablar de un elemento, es decir, un elemento que cabe dentro de la clasificación de IFC. En este caso sería el elemento de ventana, que se traduce a IFC Window,
IFC ventana, que habla una ventana completa que tiene tanto el acristalamiento como las extrusiones de aluminio o de madera y la altura del puente térmico, tratamientos, etcétera, ¿vale? Y a un grado aún menor es pasar de hablar del elemento de ventana a hablar de los materiales. Los materiales son aquellos componentes o datos amorfos que se adhieren a un elemento. Estos son bastante importantes ya que suelen contener la información tanto de aspecto gráfico como también para cálculo térmicos y físicos. Esto viene siendo para el software de Autodesk Revit. También, como IFC por parte de BIM se basa en estructura de información, vemos que tenemos un listado de información básica, que estos son algunos de los campos que había mencionado Elena, de los cuales se requiere de cada producto para poder incluirse en un proyecto en BIM. Esto viene desde la descripción del producto, el nombre de modelo, nombre de fabricante, el contacto de referencia, el email, teléfono, URL de referencia, las medidas generales y el material o el acabado general. ¿Vale? Esta serie de campos informativos la podéis conseguir siguiendo este enlace, que es el listado de campos disponibles para IFC Ventanas y IFC Window. Adicionalmente, lo que nosotros solemos tratar también son las tolerancias de tamaño, cuál es la máxima anchura que puede tener una ventana o la mínima, las tolerancias de acristalamiento, la transmitancia térmica, la transmitancia acústica, la permeabilidad del aire, la estanqueidad del agua y la resistencia al viento. ¿Vale? También regresando a la estructura de datos, a la información que podemos proveer, pues tenemos este tipo de estructura, lo cual puede ser llamada una estructura de campos en IFC o puede ser también llamada la estructura de COBI o la estructura de datos según la IA o según Omniclass, Uniclass, E-Class, cualquier tipo de clasificación. Ya depende de la información con la cual trabajamos, podemos organizarla de manera diferente. Pero una agrupación o más bien una jerarquía que podemos tener de datos, podemos definirla como la estructura paramétrica para poder realizar la geometría del producto, lo cual es saber el tipo, la categoría, su configuración, los campos de datos no numéricos para el software, el lenguaje y la región. Y los datos técnicos, como pueden ser igual las propiedades que permiten que el producto se coloque en un proyecto, los datos comerciales de contacto, también para venta y para soporte. ¿Vale? Visto de otra manera, vemos como el núcleo principal de cualquier producto, en este caso una ventana, puede ser la misma geometría simple en la cual requerimos estos datos, los datos técnicos y la configuración de uso, pero conforme vayamos cumpliendo esta información, también vamos ampliando nuestra esfera de influencia, nuestra esfera de información, porque luego le seguirán los datos según el país o región donde se puede instalar esta ventana, que le siguen las certificaciones, después la normativa local o la región, luego pasamos ya a la prescripción de proyecto y al final terminamos con los datos de venta o instalación del producto y al último el soporte técnico. Esta es una vista de a lo que hemos llegado nosotros trabajando junto con ACEFABE de una ventana realizada con el estándar IFC para el software de Revit. Podemos ver que esta ventana guillotina de dos hojas puede contener este diferente tipo de detalle a la hora de verlo en planta o sección, la cual todo este detalle está integrado en un solo modelo, pero dependiendo de las capacidades o de la función de la planta, podemos reducir o aumentar el nivel de detalle. Y también viene asociada a esta estructura de datos con los cuales he mencionado anteriormente.
Y como realizaríamos esta ventana ya con datos de algún fabricante, sería realizar obviamente la ventana conforme los perfiles exactos que puede producir el fabricante, como el acristalamiento que pueden llevar a cabo, los detalles mucho más acertados en cuanto a la perfilería y todo el set de parámetros descritos dentro de IFS Window, y además poder incluir información que pueda requerir el fabricante en cada uno de sus productos. A la hora de configurar estos elementos en BIM, ya sea ventanas, sea puertas, sea mobiliario, es muy importante tener en mente tres aspectos clave. El principal es el equilibrio entre los detalles gráficos y el peso del archivo. Suele ser que añadir información no nos cuesta mucho en términos de kilobytes, pero el hecho de añadir geometría o parametrizar esta geometría suele incrementar demasiado el peso del archivo. ¿Qué suele pasar si tenemos un archivo muy pesado? Pues entonces un ordenador común y corriente, conforme se van añadiendo los diferentes elementos en su proyecto, pues suele pesar más y suele ralentizar el ordenador. Entonces, si existe un producto que es demasiado pesado, pues al final causará que el proyecto te termine afectando de manera negativa y termine siendo inutilizable. Por lo tanto, el profesional lo más probable terminará desechando ese tipo de contenido BIM o esa ventana. También es importante definir cuáles serán las habilidades que pueden llegar a tener estos productos o la ventana. Si va a tener una habilidad de poder crecer tanto en longitud como en altura, si va a poder abrirse la hoja o va a poder intercambiarse de posicionamiento, etcétera. Eso es importante tenerlo muy bien definido desde un inicio para que podamos crear un catálogo uniforme y fácilmente utilizable por el profesional. Y tercero, también tener en cuenta el grado de definición de detalle al cual queremos llegar. Puede que tengamos un listado bastante amplio de información, pero quizás no necesitamos rellenar todos los campos. Tenemos que mirar cuál es el campo o los campos de los cuales tenemos información y qué otros campos nos será beneficioso emplearlos también en el modelo para que el producto pueda ser prescrito. Con estos tres puntos tenemos esta pequeña gráfica en la cual tenemos que buscar siempre el centro, la unión dentro de estos tres grandes esferas: la definición de geometría, la riqueza de datos y la personalización por el usuario. Si tendemos solamente a cargar o establecer bien la información de uno de estos, será un producto desequilibrado y lo que perderemos es la usabilidad o la capacidad de un usuario para poder prescribir adecuadamente el producto. Esto es un ejercicio que solemos hacer con nuestros clientes desde un inicio para poder alcanzar el mayor éxito de las bibliotecas en BIM de los productos. Y bueno, habiendo dicho esto, le paso la palabra a Constanza Celarayán, que nos hablará un poco sobre el mercado de las nuevas ventajas de BIM en la construcción. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Yo soy Constanza Celarayán, soy arquitecta, consultora BIM, formo parte del equipo de Bimética. Les pedimos disculpas porque en la presentación estaba Pablo puesto que iba a dar la presentación, pero bueno, no ha podido asistir, así que los voy a acompañar yo. En esta presentación vamos a ver un poco los puntos a tener en cuenta a la hora de implementar una estrategia empresarial para destacar en BIM y que esa implementación sea un caso de éxito según las decisiones que podamos tomar. Como ya hemos visto muy bien en la presentación de Cristóbal, el BIM es una metodología de trabajo integrada que da como resultado un único modelo tridimensional virtual relacionado con base de datos. Nosotros ahora nos vamos a focalizar más que nada en los objetos BIM y en los elementos que, como vimos, son partes de este gran Lego y toda la información que esto nos puede y los beneficios que nos puede aportar. Los objetos BIM de cara al profesional nos sirven como una herramienta de trabajo
que cuando está bien modelizado le ayuda al profesional a reducir el tiempo del modelado que él tiene que en la fase de diseño. Y también lo ayuda a reducir el tiempo en la fase de búsqueda y contraste de la información a la hora de esa búsqueda que también nos comentaba Elena, en la fase de cuando uno busca información sobre algún objeto para implementar en un proyecto. Y también, cuando está bien modelizado, aporta conocimiento de las características que incluye ese producto y el comportamiento en toda la fase y la ejecución del proyecto, desde la fase inicial hasta su etapa final, que puede ser la de movilización. Para los fabricantes es una herramienta de marketing, potencia su canal de venta y la prescripción de esa marca dentro de un proyecto de arquitectura o de edificación, y también colabora a la internacionalización y al impacto de marca, porque ese producto puede ser descargado de distintas plataformas en distintas partes del mundo, digamos. Entonces, de esa forma, el fabricante puede saber en qué sector o en qué zona se están usando más sus productos y puede ajustar su estrategia de marketing y comunicación. Como ya sabemos, el BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, entonces lo importante aquí es la información y qué tipo de información contiene un objeto BIM. Más que nada a nivel general podemos decir que es gráfica, comercial y técnica. Por lo tanto, como vimos también con Cristóbal, este objeto BIM va a intervenir en toda la fase del proyecto y esa información va a ser, digamos, compartida en un modelo único y que va a tener acceso a todos los agentes intervinientes de este proyecto. Por lo tanto, a nosotros nos interesa mucho como una primera recomendación, garantizar esa calidad de la información. Esa calidad se logra, digamos, haciendo un equilibrio entre el nivel de desarrollo, como comentó también Cristóbal anteriormente, relacionando las habilidades del contenido, definiéndolas, relacionándolas con el nivel de detalle de su representación gráfica y el peso del archivo. Esto nos va a garantizar una perfecta usabilidad de cara al usuario BIM. Después, otro punto a tener en cuenta, el software de diseño que vamos a utilizar, porque tenemos en el mercado software no BIM, como puede ser el AutoCAD, el 3D Max, el SketchUp, y los software BIM, que son los software Revit, Archicad, Allplan, EcoSim, y tenemos la importancia de preservar la información entre ellos, porque para eso está el IFC, que es el Industry Foundation Classes, que fue generado por la Building Smart, que funciona como puente de información que comunica la información entre los diferentes software. Entonces, si nosotros diseñamos en un software no BIM, podemos arrastrar muchos datos innecesarios de cara al proyecto BIM, como ya nos ha explicado muy bien Elena, que están más relacionados al PIM, y eso elevaría el peso del archivo y dificultaría su usabilidad. Este software que usemos tiene que ser legal, ya sea que lo desarrollemos a nivel externo o a nivel interno, tenemos que garantizar de que sea un software legal, ya que sabemos que el uso ilícito del software es un delito y esto está en el artículo 270 del Código Penal. Por lo tanto, esto nos puede traer sanciones económicas o una mala publicidad o pérdida de prestigio de marca si se detecta, por ejemplo, en una licitación que se han modelizado algunos objetos con un software que no esté de una manera legal. También tenemos que tratar de evitar vicios ocultos en cuanto al manejo de información, que no sea incorrecta o desordenada, ¿no? Porque tampoco con archivos planos vacíos. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de objetos. Un objeto genérico tiene algunos tipos de información como pueden ser medidas o materiales. Ya en un objeto original o de fabricante incluimos la marca, los datos comerciales, los datos de contacto de este fabricante. En el caso de que alguien modelice o duplique ese objeto de un fabricante inicial, puede, por ejemplo, cambiarle las marcas y agregar las marcas nuevas y los datos de la empresa, pero pueden quedar información replicada del objeto original. Entonces esto puede generar desorden o una mala prescripción del proyecto, o sea, del objeto, y también le puede acarrear problemas al BIM Manager, que es el que toma las decisiones de acuerdo a las características que puede tener el objeto. Entonces, en este caso, le recomendamos que se haga la revisión del archivo cuando el desarrollador se los entregue,
Y para eso necesitamos una formación también mínima en BIM, como para poder desplegar los parámetros que incluimos de acuerdo a los estándares y hacer un buen contrato también de desarrollo de servicios. Entonces, podemos ver que el archivo BIM es un contenedor de datos. Esos datos, ese archivo, una vez que ya está avalado por el fabricante al desarrollador y ya está público, es una información avalada que otorga garantías al profesional que lo utiliza y seguridad en el proyecto. Por lo tanto, la información ya al estar vinculada e identificada con un fabricante o una marca, esto genera responsabilidad y por lo tanto implicancias legales en el caso de que la información no sea correcta a la que está prescripta. A una manera más gráfica, el archivo BIM funciona como una etiqueta de algún producto, por lo tanto el fabricante se transforma en un garante y esta información que incluyamos, tanto como certificaciones, medidas, datos energéticos o otro tipo de información, es la que va a usar el BIM Manager para tomar decisiones. Entonces esto tiene una implicancia sobre el fabricante que puede generar una responsabilidad civil y penal. En cuanto a los estándares y usos que tenemos, esto va a estar relacionado a la estrategia también de implementación que tengamos, sea a nivel nacional o internacional. Ya con Cristóbal también vimos los distintos estándares que tenemos. A nivel internacional está la Building Smart, que sostiene el Open BIM, que ha sido la que ha diseñado el estándar del IFC, y muchos de estos estándares ya están adoptados como normas ISO. Y a nivel nacional, el ITEC, y también ha desarrollado el ECOP, del cual también hemos participado Bimética en su realización. Es un instrumento para la generación de objetos BIM genéricos industriales y es una normativa que este ECOP está adaptado a la normativa española. Así que también de cara a la implementación del BIM tenemos que ver si el objeto queremos realizarlo a nivel nacional o internacional, y si es en caso de implementación a nivel internacional tenemos que investigar y adecuarnos a las normas o estándares que ya estén implementados en cada región. En cuanto a la selección de desarrolladores, nosotros lo que les recomendamos es basarse muy bien en la experiencia y en la especialización que tenga el desarrollador en la realización de bibliotecas BIM, también en la cartera de clientes que tenga y en la satisfacción de sus clientes, revisar la calidad de ese desarrollo versus el precio, ver su posicionamiento de marca en el mercado y los servicios de pre y postventa. Para llegar a este análisis se puede hacer también una due diligence, que es una auditoría previa de compra, donde se analiza el proveedor desde un informe financiero económico, a ver si tendrá la capacidad o respuesta ante reclamaciones, y también un informe jurídico sobre sus buenas prácticas en todo otro sentido. También recomendamos hacer un contrato con cláusula de garantía de contratos. Estas cláusulas pueden estar referidas a penalización por incumplimiento en plazos de entregas o de calidad, también que tenga aval bancario y personal. Es muy importante que la concesión del copyright, o sea, del derecho de autor, tenemos que tener en cuenta que el archivo BIM han de pertenecer al fabricante, o sea que no al desarrollador. Esto va a permitir el libre uso del objeto sin condicionamiento, por ejemplo, dónde publicitarlo, cómo ir haciendo la prestación de este archivo. Y también, si vamos a trabajar a nivel nacional e internacional, tener en cuenta el tribunal competente y la ley aplicable del país o del lugar donde vamos a exteriorizar en caso de que lo hagamos internacional. En caso de algún pleito o algo, tenemos que definir la zona de interacción. Bueno, un poco como para resumir, nosotros les recomendamos que la implementación del BIM para el fabricante se haga en 4 etapas. Una primera etapa que es donde se define una estrategia global. En esta etapa hay que hacer un inicio de formación, por ejemplo, en charla formativa, informativa, o asistencia a webinars y eventos, hacer un primer contacto con lo que es el BIM, definir una estrategia, ¿no? Si va a ser a nivel nacional o internacional esa implementación del establecimiento de la estrategia del BIM en el producto, realizar una demo. O sea, en esa demo, antes de realizar la demo y definir el desarrollador, tenemos que hacer todos los análisis que vimos anteriormente, definir lo del copyright,
En la segunda fase, que sería más de producción, donde ya tenemos realizada la demo, van a entrar los otros factores que hemos estado analizando, como la calidad de ese archivo, su usabilidad, si está hecho con el software legal, si la información está correcta y ordenada y organizada, que esto nos genere garantía y seguridad a nivel de la implementación. También tenemos que definir cómo se va a hacer el desarrollo del catálogo. Nosotros recomendamos que se haga por etapa, ir analizando y ir acompañando a nuestros clientes también en esa incorporación del catálogo y el buen uso del mismo, y el control siempre de esta calidad del circuito que se vaya realizando. Después, una tercera fase, más de una estrategia de comunicación. Tenemos que tener todo diferente de medios disponibles, de campañas de marketing, realizar networking, ver la rentabilidad ROI y también todo lo que es promociones y acompañamiento en social media, porque de nada nos sirve tener el catálogo y no poder implementarlo, publicitarlo y acompañar su desarrollo. Y la última fase es de seguimiento y control, donde acá en esta instancia haremos actualizaciones, mediciones, un plan de acción en caso de que algunas de estas acciones no hayan resultado, salido bien, para volver a implementar y seguir implementando el desarrollo de ese catálogo. Bueno, con estas acciones nosotros consideramos que el fabricante está ya listo, más todas las herramientas que hemos explicado anteriormente, que ya poseemos estándares, poseemos herramientas de formación, así que el BIM ya es parte de nuestro presente, así que los invitamos un poco más a recibir información, a investigar y cualquier duda que tengan que nos vuelvan a contactar. Ahora vamos a abrir las fases de preguntas. Hay un chat donde ustedes nos pueden hacer preguntas y en tal caso le pasamos el testigo a Pablo de ACEFABE para que luego nos dé unas palabras de despedida. Agradecer tanto a los participantes, los ponentes, como a los inscritos al webinario que hayan estado conectados todo el tiempo. Y bueno, también posiblemente os pasemos un cuestionario para que nos indiquéis lo que os ha parecido y qué otros temas podemos abarcar en futuras actuaciones. Muchas gracias a todos.